Hoy quiero presentarles un amigo y un especialista que está en Bimédica presente todos los viernes y pues en las emergencias está todos los días atento a cualquier situación. Es el amigo cirujano urólogo, el doctor Milton Chacón. El tema de urología, ¿sí? Si hacemos muy en general, ¿qué enfermedades ve el urólogo? En un resumen muy pequeño y bienvenido. Te podría decir que urología hay muchos tabúes respecto a la especialidad porque, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿no? Si el urólogo ve mujeres y ve hombres. Tienen la idea de que generalmente ven hombres nada más, pero no es así. También vemos mujeres, por ejemplo, en las infecciones urinarias, la espironefritis, el tema oncológico, también cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de uréteres, enfermedades de las glándulas suprarrenales, los tenemos ambos sexos, ¿verdad? Entonces la pregunta, si nosotros vemos hombres y mujeres, sí, realmente vemos hombres y mujeres. Y por ejemplo, las enfermedades que vemos, destaca dentro de las principales el crecimiento prostático, ya sea maligno o benigno, las infecciones urinarias, los prolapsos de órganos pélvicos, las enfermedades oncológicas, ¿verdad? Los cálculos o piedras o litiasis renales, ureterales, vesicales, en todas las localizaciones. Voy a abordar un tema que es del más común, que creo que la gente tiene el concepto, y quisiera que nos refrescaras el tema de HPV o hiperplasia prostática benigna. Es un tema que nos interesa. ¿Qué es? ¿A qué se debe la hiperplasia prostática en los hombres? En la consulta vemos el 30% de la consulta es de crecimiento prostático benigno, que así es como se denomina actualmente, crecimiento prostático benigno, ¿verdad? Ahora, antes se denominaba HPV y hiperplasia, pero actualmente se llama crecimiento porque esa hiperplasia es un diagnóstico histopatológico. Hay muchas teorías, ¿no? Entre ellas están los factores de crecimiento, el desorden endocrino metabólico que existe en el hombre después de los 50 con el climaterio, ¿verdad? Con el climaterio hormonal, la hipersensibilidad de los receptores a la testosterona. Si bien es cierto, tenemos menos testosterona, pero reaccionamos más a ella. Y el tema principal aquí, ¿a qué se debe? Es para que hay mucho crecimiento tisular de la glándula como tal, pero hay poca muerte celular. Entonces hay un desequilibrio total y aumenta el número de células. Aumentando el número de células, aumenta el tamaño de la glándula. Y la localización de la glándula es lo que da todo este cortejo de síntomas, ¿va? La localización es inmediatamente debajo de la vejiga. Inmediatamente debajo de la vejiga y la atraviesa la uretra. Entonces cuando crece tiende a obstruir la salida, el flujo urinario normal. Por eso es de que el paciente tiene tantos síntomas. Cuando sabemos a qué se debe, ¿podemos hablar de frecuencia y la sintomatología de esta enfermedad? Definitivamente. Se dice todos los libros que después de los 80, el 80 a 90% de los pacientes vamos a tener crecimiento prostático. Ahora bien, después de los 50, un 40. Después de los 60, un 70. Y así va en aumento hasta llegar a los 80. Imagínate tan frecuente es que el 40% de los pacientes mayores de 50 años tienen crecimiento prostático. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes en esto? Los síntomas más comunes es la nicturia. El paciente se levanta muchas veces en la noche a orinar. Incluso hay un test que se llama IPSS, que es un test donde uno mide la forma de orinar del paciente. Ya sea con patología prostática, uretral o vesical, pero es muy útil porque te mide la cantidad de veces que el paciente sale a orinar en las noches, ¿verdad? La calidad del chorro, si el paciente, cómo lo percibe el paciente, ¿no? Porque es importante la percepción del paciente, porque el paciente te dice si él está orinando bien o está orinando mal. La sensación de vaciado incompleto vesical, el esfuerzo miccional, o sea, el paciente a veces tiene que hacer esfuerzo para poder evacuar la vejiga. La importancia del diagnóstico que tiene que ver en el ultrasonido y el tema del tacto rectal, que probablemente a todos los hombres pues nos da un pánico tremendo. Y por qué, antes de terminar,
a lo del tratamiento, quisiera que me abordaras el tema del diagnóstico. Ok, para comenzar, todo varón después de 50 años debería de acudir al urólogo. Todo varón. Si tiene síntomas, más todavía. Si tiene síntomas es obligatorio. Si no tiene síntomas, debe acudir al urólogo para una pesquisa de cáncer de próstata. La pesquisa consiste en interrogatorio, exámenes de laboratorio, ¿verdad? Y el examen dígito-rectal. El examen dígito-rectal depende mucho del resultado del PSA, que es con lo que nosotros nos dirigimos mucho más al diagnóstico de cáncer de próstata o de crecimiento prostático benigno, además del examen dígito-rectal, ¿verdad? El PSA, para que nos puedas explicar qué es el PSA. El PSA se llama antígeno prostático específico. El PSA es algo que produce la próstata para aumentar la reproducción. El PSA lo produce la próstata para disminuir la actividad de una enzima que coagula el semen. Entonces, al disminuir la actividad de esa enzima, el espermatozoide tiene más libertad y puede llegar al óvulo con mucho más facilidad y con mucho más tiempo, ¿verdad? Porque si sabes que el semen puede permanecer intravaginal hasta 48 horas. Y eso es gracias al PSA, ¿verdad? Que se produce de una manera normal. Lo que pasa es de que clínicamente nosotros lo utilizamos como un marcador tumoral. Cuando aumenta mucho, tenemos la posibilidad de una enfermedad maligna. Si se mantiene estable, tenemos la posibilidad de una enfermedad benigna. Esa es la cuestión. ¿El ultrasonido de próstata es necesario y da información al urólogo? Es muy útil, es muy útil. Te sirve muchas veces para tamaño prostático, para medir el residuo urinario posmiccional y para ver o no la presencia de lóbulo medio, un lóbulo que crece intravesicalmente y que hace un efecto como de tapón. Cuando el paciente llega y orina, ese paciente que tiene lóbulo medio generalmente no evacúa completamente la vejiga. Sí, estamos en el 2021 y el tema del tacto rectal, ¿sí? ¿Sigue en pie? Porque te lo voy a poner así nada más. 17.5% de los pacientes que tienen cáncer de próstata no mueven el antígeno prostático. Y solo se diagnostica por tacto rectal. Y es importantísimo. Eso nunca va a pasar de moda si tengamos lo que tengamos en la tecnología. Porque, ¿qué es un tacto rectal? Es que nos quitemos el tabú, ¿verdad? Primero. Que agarremos confianza con el médico que nos atiende y además es un par de guantes y lubricante y el conocimiento del médico, ¿verdad? Claro. Es eso nada más necesitamos y nos ahorraríamos muchísimo trecho y mucho gasto de recursos, se ahorra con eso. Okay. Bueno, eso es importante lo que comentas, que hay que quitar el tabú, y creo que eso hace que sea a veces más complicado el tratamiento de los pacientes porque vienen con demasiados síntomas y porque no decidieron venir a hacerse un screening o un diagnóstico de problema de próstata. Y entonces al concluir ya sabemos la parte del diagnóstico, ¿cómo hacemos para el tratamiento? Generalmente comenzamos con cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Paciente que tenga una dieta más saludable, que haga ejercicio, que tome la cantidad de líquido adecuada, que tenga, digamos, que su estilo de vida sea mucho más saludable de cómo venía haciéndolo. Algún tipo de restricciones, por ejemplo, hay cosas que irritan la mucosa de la vejiga que debe uno quitarlas, por ejemplo, el chile. Yo a todos mis pacientes les prohíbo el chile en las noches. En la cena no pueden comer chile porque se levantan más veces en la noche a orinar. No pueden tomar café en las noches y no pueden tomar líquido después de las 6 de la tarde porque se van a levantar más veces en la noche a orinar. El objetivo es mejorar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente. Entonces, esto combinado con tratamiento, el paciente termina orinando bien. Lo dejamos ahí y los vamos siguiendo y algunos pacientes tienen que tomar tratamiento durante toda su vida, ¿verdad? Para poder orinar bien. Otros pacientes en algún momento me llegan ya con criterios quirúrgicos y de una vez se les ofrece la cirugía. Aquí el objetivo es poner a orinar al paciente, ya sea de una forma, desde un punto de vista médico,
¿verdad? Ya sea cambiando el estilo de vida o desde un punto de vista medicamentoso o en algunos casos la cirugía, ¿verdad? ¿En qué momento está indicada la biopsia prostática? La biopsia prostática está indicada nada más en dos circunstancias. Cuando el médico, el urólogo, siente un nódulo, ¿verdad? Que puede ser una enfermedad incipiente, una enfermedad maligna, pero que esté localizada a la glándula. Y el segundo criterio es el movimiento del PSA. Si el PSA está mayor de 10 nanogramos por mililitro, la biopsia es obligatoria. Nosotros actualmente con los equipos que tenemos abordamos todo tipo de próstatas, sea el tamaño que sea. Antes, y todavía se habla de eso, ¿no? Que después de 100 gramos de próstata, uno tiene que abrir al paciente. Nosotros no lo abrimos porque tenemos equipos de última generación que podemos resecar sin ningún tipo de problema de complicación posoperatoria. Ese tipo de glándulas las podemos resecar sin ningún problema. Este es el tema del varón, de hombres, y vamos a abordar un tema de mujer también para que nos puedas abordar más adelante. Muchísimas gracias.